nuestro ejercicio de costos por procesos, con el método de valoración promedio ponderado, vamos al paso número 3. Este video, a partir de este video, no lo vamos a ver paso a paso, sino que vamos a ver paso 3, 4 y 5 para el primer departamento, que es corte. Paso en el siguiente video a dar paso 3, 4 y 5 para el departamento de confección y finalmente paso 3, 4 y 5 para el departamento de acabado. Esto porque ya necesitamos tener información del departamento anterior para los siguientes pasos. Vamos a repasar entonces acerca del paso 3. Costos totales. ¿Qué buscamos allí? Obtener todos los costos por departamento. Y va a haber una diferenciación entre el primer proceso productivo y los siguientes. Para el primer proceso productivo vamos a obtener el costo total del inventario inicial por elemento del costo. Y también vamos a tener los costos de producción de ese proceso productivo que se generaron en el periodo, considerando los 4 elementos del costo: material directo, mano de obra directa, CIF y subcontratación. Por su parte, para los procesos posteriores, ¿cierto? No solamente vamos a calcular el costo inicial por elemento del proceso, sino que también va a haber otro dato, y es el costo inicial de esos productos, pero que vienen del proceso anterior. Porque recordemos que el costo por procesos tiene la esencia de que va acumulando el costo a través de procesos productivos, de ahí viene su nombre. Y aparte, en el costo de producción del periodo, vamos a ver qué costo recibimos en este periodo del proceso anterior y aparte los costos en los que se incurrieron en el proceso, es decir, material directo, mano de obra directa, CIF y subcontratación propio del periodo del proceso que estemos trabajando. Primero, después de este video, vamos a ver confección y luego acabado. Entonces, para que sepan que a partir de este momento vamos a ver todo un departamento completo desde el paso 3 hasta el paso 5. Entonces voy a ir repasando estos pasos, ¿cierto? Cuando ya tengamos el paso 3, vamos al paso 4, que es de costos unitarios. Y para esto es importante ya tener resuelto el tema de paso 3 y paso 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar esos costos totales, los vamos a distribuir entre la producción equivalente de cada elemento o las unidades como tal que recibí del proceso anterior, que es bueno que en el caso de PEPS, ¿cierto? Que se separan los datos del inventario inicial con los datos de la producción de este periodo, y para el producto en proceso se suman los costos del periodo con los costos del inventario inicial porque se saca un promedio. La sumatoria de cada uno de esos costos por elemento del costo, o sea, el costo unitario de material directo, de mano de obra directa, de CIF, de subcontratación, el costo unitario del proceso anterior, me van a generar el costo de este proceso. Vamos a tener unas fórmulas que me van a servir para calcular esos costos unitarios. En el caso de PEPS, entonces, va a haber costos unitarios igual para cada elemento, solamente que acá toma exclusivamente costo del periodo con producción equivalente, ¿cierto? Y los inventarios iniciales, pues será el costo del inventario inicial dividido esas unidades del inventario inicial con su respectivo grado de terminación. Mientras que para el producto en proceso, entonces el costo unitario va a incluir ese costo del inventario inicial por cada elemento del costo, más ese costo del periodo entre la totalidad de la producción equivalente. Cuando ya tenemos entonces el paso 4, podemos ir a la valoración de unidades. Y esta valoración de unidades nos va a servir para diligenciar el informe de costos por procesos. Vamos a tener 3 momentos. El primer momento es donde yo valoro lo que terminé, ¿cierto? Lo que terminé, considerando si existen pérdidas normales finales que se le cargan a esas terminadas y transferidas. Después, valoramos las pérdidas y finalmente lo que quedó en proceso. Vamos a tomar para valorar esas unidades terminadas
los datos de la distribución de unidades del paso 1, ese informe de producción, y lo vamos multiplicando por el costo unitario hallado en el paso 4. Siempre sabiendo que PEPS tiene un procedimiento y que promedio tiene otro. Ya para los datos que son en procesos, pues tenemos que fijarnos en esos datos que calculamos en el paso 2, donde aparecían los porcentajes, ¿cierto?, de determinación. Considerando esos porcentajes, tomamos esas unidades con porcentajes que teníamos en el paso 2 y lo multiplicamos por el unitario del paso 4. Siempre considerando los elementos del costo, porque como vimos, son diferentes unidades dependiendo del elemento del costo, así que no podemos tomar un dato general y aplicarle el costo unitario. Hay que hacerlo por cada elemento. Este es el informe de costos. Adicionalmente, ¿cierto? O igual, más bien, a como vimos el informe de producción, así va a ser el informe de costos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener unos costos por distribuir, ¿cierto?, que es lo correspondiente al inventario inicial y al costo del periodo. Y vamos a tener una distribución de costos, que es valorar esa distribución de unidades, ¿cierto? Entonces vamos a calcular ya los costos, determinadas y transferidas, terminadas y retenidas, inventario final y las pérdidas. Y con eso vamos a terminar todos estos pasos, como les digo, por cada departamento. Así que este va a ser el video más extenso para el departamento de corte, pero los otros pues ya no vamos a tener este repaso teórico, ya que se ve en este video. Vamos entonces a la obra. Vamos a calcular los costos totales. Recordemos entonces que los costos totales es cuánto me gasté en el proceso de producción. Y estos datos los tenemos en contabilidad, ¿cierto? En nuestro caso, la información de costos la tenemos de forma unitaria. Tenemos los costos unitarios del inventario inicial con respecto al proceso anterior y los propios del proceso, y tenemos los costos del periodo. ¿Por qué no aparecen los costos del proceso anterior del periodo? Pues porque eso es lo que vamos a ir calculando, y por ese motivo es que los pasos ya se hacen del 3 al 5 por cada departamento, ya que corte nos va a brindar información del costo del proceso anterior para confección. Y a su vez, confección nos va a dar información de cuánto costó el proceso anterior para acabado. Así que empecemos. Como dijimos, vamos a calcular entonces los costos totales del inventario inicial. Y que eso debe considerar proceso anterior y lo de este proceso, material directo, mano de obra directa y CIF. En el primer departamento, que esto es corte, ¿cierto? En corte no hay proceso anterior, puesto que es el primer proceso productivo. Así que acá, pues no hay lugar al cálculo porque no aplica. Y vamos a tener unos costos del periodo, o sea, del mes que estamos trabajando, octubre. Y en esos costos del periodo va a haber unos del proceso anterior y material directo, mano de obra directa y CIF, ¿cierto? Que acá no aplica porque, como les decía, es el primer proceso productivo y por lo tanto no hay información de ello. Voy acá a copiarle el formato para que lo vayamos diligenciando. Entonces, vamos entonces a calcular costos totales. Como acá nos dan costos unitarios, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que convertir eso a costos totales. Y recordemos que el costo total es un costo unitario por una cantidad. Entonces, en el inventario inicial, ¿qué tenemos para corte? Recordemos que el inventario inicial de corte son 7.800 unidades físicas, pero en costos no son las 7.800. En el caso de material directo, por su parte, son esas 7.800 por el 55%. Así que si lo miramos en unidades, terminan siendo 4.290 unidades equivalentes,
¿cierto? Son 7.800 unidades físicas, pero que en costos equivalen a 4.290 unidades terminadas. Por su parte, en mano de obra directa, si bien son las mismas 7.800 unidades físicas, en términos de unidades terminadas equivalen a 3.510 unidades. Y en el CIF, lo mismo. Esto es muy importante para el tema de los costos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener que considerar que yo no puedo multiplicar 7.800 por ese costo unitario, ya que esos costos unitarios se dan en términos de unidades terminadas. En muchos otros casos podemos obtener o nos dan el costo total. En ese caso, pues no habrá que hacer una multiplicación porque ya nos dan el dato completo. Entonces, voy a hacer la multiplicación para obtener el costo total, en este caso, del inventario inicial. Entonces tenemos que material directo en el departamento de corte, en el inventario inicial tiene 7.800 unidades, que estaban a un 55% de terminación, lo que da 4.290 unidades equivalentes a terminadas. Voy y lo multiplico por el costo del inventario inicial para material directo. Y eso me da un costo de 17.631.900. Paso a mano de obra con el siguiente procedimiento, pero con los datos asociados a mano de obra. Entonces son las mismas 7.800 unidades, pero el grado de terminación es diferente, ya que se encuentran al 45% y el costo unitario es de 3.050. Esto siempre fíjense, mire que está asociado al inventario inicial. Si tomo este dato, está incorrecto porque esto corresponde a lo del periodo, octubre. Y en el CIF son las mismas 7.800 unidades, pero que se encuentran a un 30% de grado de terminación y lo multiplico por ese costo unitario. Así obtengo, ¿cierto?, cuánto es el total de costos del inventario inicial. En este caso, nuestro inventario inicial cuesta 33.368.400 pesos. Ahora entonces vamos a los costos del periodo, como tal, de este proceso. ¿Qué pasa? Acá, en esta fórmula de la producción equivalente, recuerden que contemplábamos esos datos iniciales, ¿cierto? Porque al igual que en el inventario inicial, nos dieron datos unitarios, ¿cierto? O sea que cada unidad propia de este periodo costó 4.400 pesos. No podemos simplemente tomar y multiplicar por la producción equivalente. ¿Por qué? Porque recuerden que acá no restamos el inventario inicial de producto en proceso por su grado de terminación. Si yo lo llego a hacer, entonces estoy duplicando este costo. ¿Qué voy a hacer? Para poder saber cuántas fueron las unidades que generaron ese costo, voy a restarlo. Se lo voy a restar a esa producción equivalente. Entonces, voy a poner, acá me falta ponerle cada uno de los elementos, ¿cierto? Y lo voy a hacer entonces acá. Tomo los 7.800, en este caso los voy a fijar en fila para que me pueda permitir arrastrar la fórmula, los multiplico por el grado de terminación y esto lo voy a hacer en todos. ¿Qué fue la operación que hicimos para valorar esto? ¿Cierto? Esta primera parte. Ahora, voy a sacar entonces las unidades que generaron costo en el periodo. También por elemento del costo. Esta vuelta la tenemos que hacer, digamos, este recálculo por el tema de que nos están dando costos unitarios. Si nos dieran costos totales, pues no hay que hacer este cálculo ya que nos dan el valor global. Entonces, en este caso, como hay que hacerlo, tomo la producción equivalente, le resto el inventario inicial de producto en proceso y eso me da las unidades de este periodo que generaron esos costos de producción. Ya arrastro la fórmula, que es una resta, se la arrastro a todos y ya me dan los datos.
Teniendo eso en mente, ya podemos proceder a calcular los costos del periodo. ¿Por qué? Recuerden, estos 30.000 tienen incluido indirectamente ese inventario inicial. Entonces se lo resto para saber cuáles fueron las unidades que generaron el costo del periodo. De no hacerlo, estoy generando más costos de los que debo, o digámoslo así, estoy calculando 2 veces el costo del inventario inicial. Teniendo eso en mente, voy a proceder a calcular el costo del periodo. Voy a copiar acá el formato para que me quede con el separador de miles. Entonces tomo esas unidades que generaron el costo y lo multiplico por ese costo de material directo. Mire, me da 114 millones y así lo hago para todos los elementos. Tomo las unidades por el costo unitario del periodo, las unidades de CIF por el costo unitario del periodo. Y con eso termino el paso número 3. Vamos entonces al paso número 4, que es de costos unitarios. Qué pena, acá voy a copiar esto como para que quede más clarito, ¿cierto? De que esto es el inventario inicial y que estos son los costos del periodo. Vamos a hacer lo mismo para corte, confección y acabado, pero de costos unitarios. Entonces, ¿qué va a pasar con los costos unitarios? Debemos recordar la fórmula que nos decía que para promedio ponderado, ¿qué hacemos? Sumamos el inventario inicial del respectivo elemento del costo más el costo del periodo y eso sí lo dividimos entre la producción equivalente. Y eso nos va a dar el costo promedio que vamos a utilizar, ¿cierto? Para valorar las unidades en el paso número 5. Voy a hacerlo. En el proceso anterior, debido a que es el primer departamento, esto no aplica. Vamos a hacer el proceso para los demás. Entonces tomo el costo del inventario inicial más el costo del periodo por este mismo elemento del costo, que es material directo, y lo divido entre la producción equivalente de material directo de corte. Y miren que me da el costo unitario. Luego voy a hacer lo mismo con los demás elementos. Costo del inventario inicial más costo del periodo dividido la producción equivalente de material directo, mano de obra directa. Y así con el CIF, que como, acá, qué pena, me equivoqué al señalar mano de obra directa. Acá se quedó correcto, ¿cierto? CIF con producción equivalente de CIF. Con estos datos voy a hacerlo. Pero acá en este momento es donde tenemos que calcular los ajustes por pérdidas. En este ejercicio no tenemos pérdida inicial, pero sí tenemos pérdida final y de dos tipos, anormal y normal. Los ajustes por pérdidas solo se generan con los que son de carácter normal, las pérdidas que son de carácter normal, ¿cierto? Porque esas son las que se van a distribuir en el resto de unidades. Para eso, entonces, vamos a repasar el tema del tratamiento por pérdidas. Entonces, ¿qué vamos a recordar? Si la pérdida es normal, habrá unidades buenas que van a absorber ese costo de las pérdidas, las unidades malas. Pero cuando la pérdida es anormal, la valoro y se debe restar de esos costos de producción y reconocerse como un costo no inventariable que recuerden que va al costo de ventas. Y estos ajustes los hacemos al costo unitario. Por eso en el paso de costos unitarios es donde vamos a calcular esos ajustes por pérdidas. En el primer departamento productivo, en el caso de que haya pérdida inicial,
se considera que esa pérdida inicial no existió, puesto que no alcanzó a consumir costos del periodo. Hacemos ese ajuste por pérdida final. Entonces, esos ajustes por pérdida final consideran que las unidades malas se conocen cuando yo ya he terminado todo el proceso de ese departamento. Por lo tanto, alcanzaron a consumir todos los costos del mismo. Y el ajuste debe hacerse, ¿cierto?, a las unidades terminadas y transferidas, es decir, ese costo de esas unidades malas normales, de esa pérdida final normal, lo deben cargar las terminadas y transferidas del departamento. ¿Cómo se calcula el ajuste con pérdida? Tomamos las unidades que fueron pérdida, ¿cierto?, final, la multiplicamos por el costo unitario acumulado del proceso. En nuestro caso, sería material directo, mano de obra directa más TIF. Si fuese otro departamento, habría que incluirle el costo del proceso anterior y lo dividimos entre las unidades terminadas y transferidas. ¿Qué estamos haciendo? Cogiendo el costo de la pérdida y diluyéndolo entre todas las unidades terminadas y transferidas. Si hubiese una pérdida inicial, la pérdida inicial considera que se reconoce esa pérdida antes de empezar el proceso del departamento en el que está. Por lo tanto, no alcanza ningún costo del departamento. ¿Qué va a pasar con ese costo de esas unidades normales que se perdieron al principio del proceso? Se van a distribuir entre todas las unidades del periodo, es decir, terminadas y transferidas, terminadas y no transferidas, inventario final, las pérdidas finales, entre todas, ¿cierto? Entonces, miren qué se hace. Se valora las unidades perdidas al principio del proceso por el costo unitario del proceso anterior, porque recordemos, no han alcanzado no han alcanzado a absorber costos de este proceso. Entonces, ¿qué hago? Lo valoro con el proceso anterior. Las perdí en el departamento de confección. Miro cuánto es el costo del proceso anterior, ¿cierto? Lo divido, lo multiplico por las pérdidas y lo divido entre todas las unidades menos ellas mismas para cargárselas a todas. Entonces, vamos a hacer, en este caso, no hay ajuste por pérdida inicial, vamos a hacer el ajuste por pérdida final. Entonces, recordemos, tomamos la pérdida final normal, que son 150, los multiplico por el costo acumulado de este proceso, que en este caso es material directo, más mano de obra directa, más CIF, y todo esto lo voy a dividir entre las unidades terminadas y transferidas, que en este caso son 27.000. Y eso me dice que a cada unidad terminada y transferida le voy a aumentar el costo en 54.9 pesos. ¿Por qué? Porque corresponde a ese ajuste por la pérdida final normal. En el caso de la pérdida final anormal, recordemos que la vamos a valorar común y corriente, pero que eso se lleva contra el resultado. Teniendo entonces los costos totales, los costos unitarios, podemos pasar al paso número 5 de corte, que es la valoración de unidades. Entonces voy acá a hacer un cuadrito, ¿cierto? Vamos a empezar con estos datos. Miren, terminadas y transferidas, inventario final de producto en proceso y pérdida normal. ¿Por qué no voy a poner la pérdida normal? Porque recordemos que ese costo lo van a cargar las 27.000 terminadas y transferidas. Voy a copiar el formato. También es muy importante saber que el inventario final de producto en proceso también tenemos que realizarlo por elemento del costo. Voy a poner acá cifra. Perdón, proceso anterior. Entonces, ¿por qué? Pues porque no podemos coger el total de las 4.700 unidades y multiplicarlas por todo el valor.
ya que sabemos que hay unas que tienen unos grados de terminación diferentes. Entonces vamos a empezar con el proceso. Terminadas y transferidas. ¿Cuál es el costo de esas unidades? Entonces van a tener el costo de todos los elementos, ¿cierto? Y también el costo de ese ajuste por pérdida final normal, ya que se dice que ellas son las que deben asumir ese costo. Y lo multiplico por la cantidad. En este caso, las 27.000 que saco de este informe de producción. Y eso me da que el costo de esas unidades es de 268 millones. Voy a valorar la pérdida final anormal porque esta pues tiene todos los costos, ¿cierto? Menos la pérdida final que ya sabemos que la asumen solamente las terminadas y transferidas. Entonces cojo ese costo y lo multiplico por las unidades, 200. Y finalmente, recordemos, vamos a valorar el inventario final de producto en proceso. Proceso anterior no vamos a tener porque este es el primer departamento o el primer proceso productivo, así que vamos a hacer la valoración de material directo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, son 4.700 unidades, pero físicas, pero en términos de costos equivalen a 3.055 unidades. O sea, 3.055 unidades por el costo del material directo. ¿Cierto? Me da 13 millones. Y así sucesivamente lo voy a hacer con los demás. Entonces tenemos 4.700 unidades por el grado de terminación de mano de obra por el costo unitario. Seguimos. Lo mismo, 4.700 unidades por 30% que corresponde al grado de terminación de CIF al costo del CIF. Y eso me da 3.225.791. ¿Y cómo sé que entonces sí distribuí todos los costos correctamente? Entonces voy a hacer la suma, ¿cierto? Me da 294.419.800, que fue lo que distribuí. Y miren que en los costos totales, ¿cierto? Corresponden a cuántos costos tenía disponibles en el periodo, cuántos costos se generaron en el periodo. Así que lo sumo y miren que son 294.419.800. Así me doy cuenta de que mi proceso de valoración está correcto y que no se me escapó ningún costo por allí. Teniendo todos esos datos, entonces sí podemos pasar a diligenciar este informe de costos. En esta sección, ¿cierto? De costos por distribuir, miren que aparecen primero todos los costos del proceso anterior, tanto del inventario inicial como lo recibido en el periodo. En este caso, para el departamento de corte, nada de esto debe ser diligenciado, puesto que no tiene un proceso anterior. Y luego viene la sección de costos de este proceso. Entonces, empezamos con el inventario inicial de producto en proceso. Miren que acá ponemos los totales y al frente ponemos los unitarios. Así que voy a hacer eso. Entonces, costo total de material directo. Ya lo tenemos acá. Costo total de mano de obra directa. Costo total de CIF. Del inventario inicial. Ven acá, me equivoqué. Vamos a coger el de inventario inicial. Entonces ya tenemos esos datos. Vamos a hacer lo mismo con los costos de este periodo, que están acá. Material directo, mano de obra directa y CIF. Todo esto lo alimentamos del paso 3. Costos unitarios los vamos a traer del paso número 1. Acá, pues el costo unitario del inventario inicial me lo dan en estos datos. Material directo, mano de obra y CIF. Pero del periodo ya ponemos los promedios que los saqué en el paso 4.
Con estos datos calculamos el subtotal de este proceso haciendo la suma de todos los costos y en este costo unitario vamos a sumar los promedios que son los últimos. Vamos a diligenciar el ajuste por pérdida final que ya calculamos y vamos a tener entonces que el subtotal va a ser el mismo, pero que hay un costo unitario que va a cambiar, que es precisamente ese costo que ya calculamos de las terminadas y transferidas. Vamos a la valoración de unidades para traer estos datos, terminadas y transferidas, ¿cierto? El costo unitario de las unidades terminadas y transferidas va a ser ese costo dividido las terminadas y transferidas, que miren que efectivamente es este igual, ¿cierto? Terminadas y retenidas no tenemos. Inventario final de producto en proceso, ese ya también lo calculamos. Tenemos material directo, mano de obra directa y CIF, que los valoramos a estos costos unitarios, ¿cierto? Pero vamos a hacer la prueba. Tomamos esto y lo dividimos entre el inventario final por su grado de terminación. Voy a ponerle acá los paréntesis. Miren que da exactamente este valor, así que lo voy a pasar en los demás casos. Pérdida inicial anormal no tenemos, pero sí tenemos la pérdida final anormal, que también la valoramos y la calculamos con este costo unitario que no tenía el ajuste por pérdida final. Hacemos la suma. En este caso solamente el costo total y nos damos cuenta de que entonces este costo por distribuir, ay qué pena, acá me faltó sumar este dato se suma con el costo del proceso anterior, ¿cierto? Sino que en este caso no tenemos. Y miramos entonces que este total costos distribuidos y el total de costos por distribuir son iguales, al igual que como en el flujo de cantidades nos fijamos de que las entradas y las salidas son iguales. En este caso nos fijamos que los costos que yo tengo del inventario inicial y de este periodo sí lleguen a las unidades terminadas y transferidas, retenidas, inventario final de producto en proceso y las pérdidas anormales. Ahí nos damos cuenta de que está correcto. Y entonces ya podemos pasar a la valoración del segundo proceso. ¿Por qué? Porque tenemos las terminadas y transferidas que van a ser lo que se recibe en el periodo en confección. Para eso entonces nos vemos en el siguiente video.